Se cumplió el primer año de gobierno de Javier Milei y qué 365 días verdaderamente crueles. La característica principal que tuvo su gestión con el pueblo argentino, con los que lo votaron y con los que no. Si me pongo a ir en punto por punto todo lo que ha hecho, este video me quedaría muy pero muy extenso. Voy a intentar resumirlo lo más que se pueda para si es dinámico y el mensaje queda claro, ¿no? Desde el punto de partida, este es un país atendido por sus propios dueños. ¿Qué estoy queriendo decir? Las dos grandes medidas, los dos grandes logros de Milei son el DNU y la ley bases. Un DNU que se presentó el 22 de diciembre del 2023, sin olvidarme que 10 días antes se anunció la devaluación del 118% de Luis Toto Caputo, quien había sido ministro de Macri, quien Milei había denunciado públicamente que se había fugado 15.000 millones del Banco Central y lo designa como su ministro en la cartera de Economía. Pero voy al día que se presentó el DNU, 22 de diciembre, que daba la libertad para el saqueo de los sectores más populares hacia la gran riqueza de este país, las 10.000 familias con mayor poder adquisitivo, a las cuales el gobierno les eliminó las alícuotas. Pero cada punto de ese DNU tenía un claro beneficiario. La justicia lo había declarado que tenía un carácter en ciertos puntos anticonstitucional. Recuerdan que había un par de cosas polémicas que luego se eliminaron, que era que los jueces tenían que utilizar toga, que estaban prohibidas las reuniones de menos de 3 personas. Tuvo que salir a aclararlo la ministra Patricia Bullrich, contrincante de Milei, salió tercera fuerza política y también se depositó en su gobierno. O sea, la casta seguía. Es una máquina vieja que te la querían presentar con una carcasa nueva, que era solamente Milei y su compañera de fórmula, porque los que estaban detrás ya son caras conocidas. Y en cada punto habían diversos beneficiarios. Ley de góndolas para Coto, la liberación de las prepagas para Polo Copit, Quintana con Pharmacity. Era la profundización un poco del modelo de Macri, pero sin ningún carácter gradualista, salvo en puntos decisivos que podían perjudicar tanto al gobierno de Milei, que ahí no sé si reculó, tuvo una característica más pragmática que le sirvió para poder finalizar este primer año de gestión. La derogación de la ley de alquileres para su íntimo amigo, Eduardo Einstein, dueño del Hotel Libertador, donde Milei vivió los últimos 3 meses de campaña y casi los primeros 90 días en función, donde no había ningún registro de las reuniones que él tenía ahí. Y según lo que se dejó trascender, se terminó de delimitar cada punto de este plan de miseria generalizada, que Milei es quien lo ejecuta, solo con su hermana, pero no es el ideólogo. Hasta hay un video un poquito más viejo del 2023, antes de arrancar el periodo de las PASO, cuando se presenta como candidata a Bullrich, donde habla el coloso, el gran amigo de Milei ahora, que es Federico Sturzenegger, ministro de Regulación, artífice del megacanje. Miren qué historial lindo tienen los muchachos de endeudar al país. Decía, acá está, Patricia, las cantidades de modificaciones que tenemos para cuando lleguemos al gobierno. Y ahí estaba justamente el DNU y la ley bases. El DNU se rechazó en la Cámara Alta, en el Senado, en marzo. Transcurrieron 8 meses de periodo legislativo
y no se trató en ningún momento, por eso a día de hoy sigue vigente. Teníamos la ley base, también bien extensa, tenía 600 artículos, se recortaron a 300 y se aprobó en la altura de junio, con las sucesivas lealtades, por intereses, esto es obvio, ¿no? De diputados que traicionaron a su electorado y otros que decidieron gobernar, como es el caso del PRO. Y ahí yo quiero centrarlo en dos cosas. Por un lado, el RIGI, que es la clara muestra de un país colonizado, de una economía enclave, como la que vemos en los países de África, donde son modelos extractivistas. Vienen por todos nuestros recursos naturales, explotarlos y se los llevan, sin dejar divisas. Otro punto, el capítulo de energía, y ahí hay un beneficiario que se suma, Alejandro Bulgeroni, el cuarto hombre más rico en la Argentina. ¿Qué dice el capítulo de energía? Se elimina el principio de autoabastecimiento de combustible. O sea, yo me llevo todos los barriles, los exporto, veo si dejo algo acá que me sobra de descarte y ni siquiera estoy obligado a dejar divisas en el país. Una locura, porque baja la recaudación, que fue lo que sucedió en este primer año. Las subas, ya sabemos, transporte, los servicios públicos han superado el 300% y los salarios están pauperizados. Todos. La pobreza aumentó 15 puntos, actualmente se encuentra en un 53%, la indigencia en un 20%, la actividad económica del país, el PBI cayó un 3,3%. Números que son comparables en países donde tienen crisis por guerra, lejos de lo que es la Argentina. El RIGI también mata lo que es el empleo local, la industria nacional. Ya que a Milei tanto le gusta copiar a Donald Trump, podría tener sus políticas proteccionistas. Ni cosa que se parezca, es el modelo argentino. Tuvo una caída del 15%. Hace poco liberó las importaciones. ¿Qué nos quiere decir eso? Aquel que tenga la posibilidad de adquirir un producto, si está en menor precio y tiene la misma calidad o superior, va a ir en busca de eso. Ergo, matamos un puesto de trabajo. Se fundieron 16.000 pymes con Milei. Lo mismo que con Macri en 2 años. Por eso acá la característica del gradualismo ya no existe. Va derecho por todo. Los comercios tuvieron una caída del 8% porque el salario real de los argentinos cayó anualmente un 20%. Es verdaderamente una locura. A mitad de año, recordar esa investigación del equipo del Destape, que después tuvo el seguimiento de referente de movimientos sociales como Juan Grabois y otros espacios, por los alimentos incautados que tenía el Ministerio de Capital Humano, con la irresponsable que tendría que estar sin dudas en un futuro presa por incumplir los deberes del funcionario público, que es Sandra Petovelo. 5 millones de kilos de alimentos abandonados en los galpones tenían. La medida no solamente intervino el juez Sebastián Casanelo, sino que esto llegó a la altura de la Corte Suprema de Justicia, que obviamente falló a favor de que los entreguen y de que esa política la continúen en el tiempo. Y si esto no explotó todo, es porque hubo alguien que se encargó de distribuir la mercadería, no del Estado Nacional, porque ahí la asistencia social se dejó y avanzó el narcotráfico en los barrios. La verdad, irresponsable. Después tenemos el periodo de los vetos,
cuando Milei logra fortalecer un tercio que compra de la Cámara de Diputados. Se habían aprobado dos proyectos de ley, que era el de la movilidad jubilatoria y el de presupuesto universitario. Para los jubilados era un aumento que representaba 17.000 pesos. Una vez que aprobó varias cámaras, Milei lo vetó y lo dejó firme porque un tercio cambió su voto. Esto es obsceno, negoció. Baneco, que era así de chiquitito, recibieron prebendas. Recordaban el caso de Kretzler con UNESCO. Hasta el momento no se la dieron, pero se la prometieron. Lo mismo las promesas con otros gobernadores que tampoco se la cumplieron, pero siguen alineados. Y como si fuera poco, a esos diputados, Milei luego los invita a comer una asado a la Quinta de Olivos, con la que les faltaba a los jubilados. Los mismos jubilados que trabajaron durante años, aportaron 30, otros tuvieron que pagar las moratorias por culpa de que sus patrones no les hacían los aportes, y llegando a fin de año, diciembre, por ahí con algún manguito que pudieron ahorrar o no, y esperaban al aguinaldo, de disfrutar una comidita del 24, del 31, hacerle algún regalito a sus nietos, abrazarse con sus hijos, se vienen a enterar que el PAMI le quita todas las prestaciones de medicamentos. Antes se las habían recordado y ahora se las sacan en su totalidad. Como dijo la salvaje, la bestia de la ex canciller Mondino, queda poquito tiempo de vida. Total, para Milei ya no son productivos, que mejor que sacármelo de encima. Mi plan cierra redondo con eso. Son unos hijos de mil puta. No se puede ser tan inhumano. Y en educación tuvieron una pérdida de un cuarto del salario, un 25% los docentes, que no le ganaron la inflación ni en pedo, Javito. Le quitaste las transferencias en un 35% a las universidades. Solamente pagaste el 10% que corresponde al presupuesto para la infraestructura del lugar, para que se mantenga. Ahora, el salario del personal docente y no docente no aumentó nada. Y vamos en camino al segundo año con presupuesto prorrogativo. En los hospitales públicos también los reventaste. Le recortaste un 50%. Estás haciendo abandono de personas con un montón de pacientes. Los de Bonaparte, los oncológicos, que tienen una enfermedad muy compleja como lo es el cáncer, y vos le quitaste su medicación. Hubo investigaciones realizadas por diferentes periodistas, para destacar una, la de Irina Hauser, que llevaba un registro de que para mitad de año habían muerto alrededor de 70 personas. Políticas genocidas socialmente las que ejerces. Y así estamos como país. Creo que este es el resumen de lo tan catastrófico que fueron los 365 días desde que comenzó Milei a ocupar el sillón de Rivadavia. Lo cierto es que por delante va a tener una balanza energética superavitaria por las políticas que ejerció Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof con YPF y con vaca muerta. Lo que tanto denosta el presidente, pero que va a aprovechar todos esos dólares para levantar el cepo. Sí o sí va a necesitar de esas divisas, que es una de las promesas que tiene de cara al 2025. El rumbo no va a cambiar. Para destacar no hay nada. Lo único, si quieren, lo podemos expresar como un poco positivo, es que ya se consumó un 25%. Falta menos y ojalá se ponga de acuerdo ese espacio de la política que todavía representa los reclamos para crear una gran unidad, no de fotitos solamente, sino dentro de un marco de políticas sociales y económicas para hacer la alternativa en el 2025 y luego en el 2027. Esa es la forma que se va a frenar esta miseria perpetuada de Milei y todo su séquito. Por favor,
suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que les llegue el anuncio cada vez que se sube un nuevo video. Denle me gusta, compártanlo y comenten si están de acuerdo o en desacuerdo, pero siempre con el mayor respeto posible, que es la idea. Debatamos ideas que eran necesarias y en otros tiempos no se hicieron y por eso llegaron a esta situación. Se negaban muchas cosas que pasaban y que algunos contaban verdades a medias, pero quien está más cerca de la verdad gana siempre. ¿Eh? Nos estamos viendo en la próxima edición de Política ATP.